Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Esta noche de local tenemos la visita de tres intendentes vecinos de la región, con los cuales vamos a analizar el impacto que ha tenido la autovía de la Ruta 36, que seguramente los ha impactado en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social. Vamos a ver las transformaciones de cada uno que viven en su realidad, en su pueblo, que de alguna manera hacen a la región de Río Cuarto. Con ello vamos a estar luego de los siguientes auspicios. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Y como el tema de hoy tiene que ver con la autovía y lo que dejaba la vieja traza de la Ruta 36 que pasaba por el corazón prácticamente de muchas poblaciones. Hoy en día, con la autovía prácticamente han quedado de lado. Hay que ver cómo se han reorganizado, se han reestructurado en esta nueva realidad, que para muchos es beneficiosa, para quienes transitan por las rutas, pero hay que ver para la economía de esos pueblos si estos cambios, si esta nueva traza, esta autovía, qué impacto genera. Y para ello hemos invitado al intendente de la localidad de Berrotarán, Freire Carlini, al jefe de la Intendencia, el jefe comunal de Alcira Gijena, Fernando Gramaglia, y al titular del Ejecutivo de Coronel Baigorria, Néstor Giacomi. Muchas gracias por venir, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señores intendentes. Es un orgullo para mí tenerlos en esta mesa, en esta charla, y poder analizar con ustedes esta realidad que hoy es la autovía de la Ruta 36, que por supuesto en la cual tuvo mucho que ver el gobierno provincial, en el cual tiene que ver también el gobierno nacional, pero bueno, se ha avanzado y estamos a punto de ser concluida. Pero esto tiene dos caras, ¿no es cierto? La autovía tiene una cara de progreso y tiene otra cara que de alguna manera impacta en algunas cuestiones negativas, como puede ser la generación de desempleo, porque antes pasaban los vehículos por la misma localidad de cada uno de ustedes, se quedaban, paraban, hacían uso de la gastronomía, y hoy al estar al margen de la autovía, y algún impacto recesivo pueden llegar a tener. De eso se trata la charla. Vamos a tratar de charlar de esos temas para que en Río Cuarto conozcamos sobre la realidad que le toca vivir hoy de la región. Y con respecto a eso, bueno, Freddy, me gustaría tu reflexión con respecto a estas dos caras que muestra la autovía, por un lado el progreso y por el otro el desempleo, que sucintamente que podemos hablar del tema. En primer lugar, un gusto de estar en el programa de ustedes y por tenernos en cuenta a los pueblos del interior del departamento de Río Cuarto. Como título puedo decirle que es una extraordinaria obra, la Ruta 36, la autovía, porque bueno, además de seguridad, de conectividad, de agilidad, permite un montón de cosas para el desarrollo de nuestros pueblos. Obviamente, como vos recién lo decías, Hugo, tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, eso, lo positivo, que va a beneficiar a una gran región, beneficia a la provincia y al mismo país. Tenemos en cuenta que estamos insertos en un núcleo de producción de materia prima primaria. En el caso de nuestras localidades, algunas de ellas están relacionadas con la minería. Bueno, y eso favorece muchísimo. Pero también es cierto que al principio de todo esto estaba la incógnita, cómo iban a reaccionar nuestros pueblos debido a esto. Y sinceramente, al principio, cuando se inaugura el trazado que concretamente pasa por Berrotarán, la actividad económica decreció bárbaramente en ese sentido, porque bueno, dentro de la línea Córdoba-Río Cuarto, creemos que nuestra localidad trabajó mucho comercialmente con la autovía, por lo tanto, obviamente que nuestros comercios se vieron afectados. Pero de ahí, bueno, fue la creatividad de los distintos comercios, promociones de sus actividades, y bueno, y hoy con el nuevo bypass que el gobernador que hoy en este momento nos asignó un nuevo ingreso a la localidad. Eso nos permitió recuperar ese tránsito del vecino, del turista. En realidad tuvo un repunte comercial estos lugares. Bueno, en el caso de Gijena, Fernando. Bueno, también coincidir con esto de la obra, y bueno, y también creo que el progreso viene y hay que ayornarse a eso. Indudablemente que también el miedo que existía con respecto a la economía y que decayera, si bien Alcira Gijena tiene otra idiosincrasia, es decir, en lo que son los comercios al lado de la ruta,
un poco lo que decía Freddy, y bueno, y creo yo que nosotros obviamente siempre algo se perjudica, pero creo que la seguridad que le ha dado a la gente de Gijena, porque bueno, los fines de semana largo o los días feriados era el sobrepaso sobre el costado de la ruta, todo eso que era una cuestión de inseguridad, ya era complicado. Bueno, y eso ya no se vive, y también bueno, ha vislumbrado cuál es el movimiento genuino que tiene el pueblo en la economía, porque bueno, sigue habiendo movimiento, es parte de la economía nuestra propia, y creemos que bueno, que en porcentaje no ha sido tanto lo perjudicial. Y bueno, indudablemente también hemos tenido que generar entre todos, ir agudizando el ingenio para ver cómo comercialmente nos podíamos tratar de ir ayornando a los cambios, pero bueno, en líneas generales me parece que es más beneficioso, decir, por supuesto, como parte del pueblo, por la seguridad, y obviamente para la gente que maneja lo que significa estar en una autovía. Y lo demás es tratar de ir peleándolas entre todos, a ver cómo generamos que las economías locales redundan en esos cambios, que no se perjudique la economía. Nosotros tenemos un parque industrial al cual obviamente estamos trabajando para que las empresas puedan generar un asentamiento estable ahí. Entonces bueno, estamos tratando de todo eso, ir generando políticas para tratar de que el pueblo siga creciendo. Néstor, en el caso de ustedes, ¿cuál es la reflexión que realiza? Si bien a lo mejor no pasaba bien por el medio de la localidad la ruta 36, bueno, ahora está mucho más lejos, pero es una de las poblaciones que más cerca pasa también la autovía. Sí, yo coincido un poco con vos lo que decía, es decir, este tipo de obras que yo creo que son muy importantes, porque todos conocíamos el problema de la ruta 36. La ruta 36 es una ruta donde realmente transitan las dos capitales, la capital de la provincia de Córdoba y la capital alterna, y el gran movimiento que tiene, porque nuestra zona es muy agrícola, es muy ganadera, pero aparte de eso, lo intensivo que fue el parque automotor y lo que es la ruta 36 en la época de vacaciones, en la época de verano, de diciembre hasta marzo, es un tránsito impresionante. Yo creo que, como toda obra importante, creo que nos merecíamos los pueblos que estamos en la ruta 36 una obra de esta, y como toda obra trae su lado positivo y su lado negativo. En el caso de Baigorria no incidió tanto porque, por ejemplo, los expendios de combustible, la venta de combustible se alimentaban mucho del agro, lo siguen haciendo, y puntualmente algunos, uno o dos comercios. Entonces no ha sido tanto la incidencia como ha ocurrido en los pueblos de los colegas que yo tengo al frente, que sin duda no tengo, a pesar de que a Baigorria lo afectó poco, no tengo duda que en el caso de Berrotarán y Gijena ellos van a poder demostrar la autonomía que tiene un pueblo sin la necesidad de que cruce la ruta, ¿no? Porque, y tienen demanda particularmente, hay demanda de casos que han ido a golpear la puerta de la intendencia para decir: intendente, ¿ahora qué hago? ¿Se puede luchar para tener presencia sobre la nueva ruta, sobre el trazado, desde los municipios? ¿Se puede hacer algo? Desde el caso nuestro, hubo, la verdad que el único planteo que nos hicieron conocer la población y los comercios era esta necesidad de tener un ingreso más al sur de la localidad, que de hecho se consigue a través de un bypass que se hace. Y bueno, nosotros hemos presentado en sociedad la semana pasada un estudio, un proyecto interesante, ambicioso si quiere, en un complejo regional, comercial, industrial y de servicio en nuestra localidad. Creemos que esa rotonda oeste puede ser un desarrollo económico importante en nuestra localidad. Es la entrada de la sierra, como decía el colega de Baigorria, en el sentido de que regionalmente también se mueve mucho el turismo, mirando más al turismo, mirando el turismo, y obviamente dando la posibilidad también de que algunos comercios que estaban en el anterior trazado puedan radicarse más al costado de la ruta. Bueno, es un proyecto. ¿Se puede o se va a volver a la misma situación de antes, que se generan comercios pegados a la ruta y esos inconvenientes que se vuelven a repetir de la falta de seguridad? No, la verdad que nosotros planteamos a través de este estudio que hemos
hecho hacer algo bien a través de loteos realmente autorizados, que tenga intervención directa del municipio, en definitiva también darle seguridad a la gente que va a parar a través de algunas rotondas anexas a la rotonda que hoy se plantea. Es un proyecto que lo vamos a poner en marcha, si Dios quiere, muy pronto, y la verdad que hay iniciativas privadas también en acompañar al municipio con esta idea. ¿Sienten como que tienen una necesidad de ser más intensivo y intensificar más la planificación en el pueblo ahora o no? Con respecto a la nueva función que les da el paso de la autovía, no por dentro sino por fuera, de planificar en cuanto a futuro el trazado del pueblo, digamos que lo residencial tenga, hablaba del parque industrial, que el parque industrial tenga una función, que la residencia tenga también un sector. No sé si o ya lo venían haciendo una planificación más. Sí, por supuesto que la planificación de los pueblos, y un poco lo que decía Fabián, o sea, buscan el lado de la autovía en muchos de los casos. Bueno, acá lo vemos también, el crecimiento que tiene, y el AE005, que es un problema, o sea, que está bueno esto de que se pueda regular, pero es lógico que lo comercial, ¿dónde se vende más? Al lado de la ruta. Entonces, pero ahora creo que todos estos campos que han quedado en los cortes que ha habido y todo esto, le da la posibilidad de poder hacerlo más ordenado. Recién le pregunto que vos hacías, si a nosotros como intendente, en el caso mío, no he tenido el pedido de gente particular así, no lo he tenido. Pero bueno, creo que esto, indudablemente, uno ve ahora cómo distintas empresas van comprando al lado de la autovía, porque hay estos campos que, como te digo, han quedado cortados y bueno, son esos rezagos, pero también hay que ver que después no haya problemas con los cruces de un lado al otro de la autovía. Entonces le pasó a Almafuerte, ¿no? Cuando hizo la circunvalación, claro, así es. Almafuerte, y después hizo un barrio residencial del otro lado. O sea, cuando me refería a la planificación, me refería a eso, o sea, tener en cuenta que en el futuro no vuelvan a quedar presos de una situación similar. Hay algo, perdón, Néstor, hay algo que creo que ahí excede a lo que es el lugar que nos toca a nosotros, porque en el caso nuestro está fuera del ejido la autovía. Claro. Entonces la parte comercial y todo, si bien hoy está dentro del pueblo, también tendrá que reglamentarlo la provincia con distintas cuestiones de retiro y supongo que que estará bien, tendrá que estar bien ordenado, porque si no vamos a tener los mismos problemas a futuro. Exactamente. Vamos a marcar la pausa. A eso me refería, perfecto. Y después creo que Néstor también quería hacer referencia sobre el tema. Ya regresamos, la primera pausa. Seguimos en el local y recién antes de la pausa hacíamos referencia sobre el tema que estamos tratando hoy, que tiene que ver con el impacto de la autovía y estas poblaciones que se han visto beneficiadas o perjudicadas, que forman parte del progreso y a lo mejor han perdido económicamente porque ya muchos comercios no pueden depender del paso del viajero, del automovilista, sobre el impacto que genera en aquellos lugares para aquel que tenía un comercio buscarse acercar fundamentalmente a estar al lado de la ruta para vender. Sí, no fue en el caso de Baigorria, prácticamente no fue en el caso de Baigorria. Sí, nosotros, allá en el 2008, cuando se abre esto del ejido, hubo dos causas que nosotros prestamos atención, que era, ya se hablaba de la autovía, y por el otro lado, por la situación geográfica, que no podíamos extendernos hacia el este. Entonces, como decía Fernando, la autovía pasa fuera del ejido, y esto permitió, al no tener tanto el ejido municipal hacia el lado este, pasar muy cerca, ¿no? Nosotros tenemos un acceso a 400 metros del lado norte y prácticamente a 2 kilómetros del lado sur. Sí, realmente fuimos preparados no solamente en seguridad, sino trabajando en conjunto con la cooperativa. Fue la gran demanda de gente de Río Cuarto hacia Baigorria. Por lo decía Hugo, prácticamente en 13 minutos estábamos. Nosotros con el plan que estamos haciendo con la cooperativa de 89 viviendas, ya vamos por el número 60, estamos en un promedio de 34% de gente de Río Cuarto que está viviendo en Baigorria. Son generalmente de la Fuerza de Seguridad, son docentes, empleados universitarios, esos ya están viviendo, es decir, de las 60 viviendas prácticamente tenemos el 32, el 33%. Entonces fuimos preparándonos un poco para eso. Entonces, en líneas generales, a nosotros nos ha beneficiado bastante. Eso ha activado todo lo que es
el tema de albañilería, el tema de pintura, es decir, Sí, claro. resucitó mucha mano de obra. Entonces, bueno, bienvenido sea, ¿no? ¿Están previendo que Baigorra se constituya en una alternativa residencial para Río Cuarto? Nosotros hemos prevenido, no es casualidad también eso, porque el mes que viene sacamos un loteo conjuntamente con la cooperativa y un privado de 300 lotes más, ¿no? Hoy en ese plan de la cooperativa 89 viviendas prácticamente ya no hay más nada y hay muchos interesados, estamos prácticamente en unos 40, 50 personas interesadas en el nuevo loteo. Entonces, a nosotros realmente nos ha beneficiado bastante porque, bueno, tenemos mucha demanda de la gente de Claro, Río Cuarto. y a su vez el costo del suelo en Río Cuarto se ha elevado muchísimo y me Exactamente. decían que la referencia con respecto, la relatividad con respecto a lo de Baigorria es muy favorable. Entonces, Sí, por supuesto están que a nosotros diciendo también se ha incrementado esto, Sí, seguro. también se incrementa, Sí, sí. pero nada que ver Seguro. si uno lo compara Por con supuesto. lo que es Río Cuarto, ¿no? Así que Por realmente supuesto. en eso nosotros estamos muy contentos y estamos Claro. trabajando para eso. Esas son las transformaciones funcionales que está teniendo la realidad de cada uno de los Yo creo pueblos. que cada pueblo está teniendo una realidad Seguro, distinta, ¿no? seguro, Pero bueno, seguro. Y en tenemos ese- que adecuarnos para eso, algunos para bien y prepararnos para recibir a la gente, y la otra, Y hay que usar tratar todos de los mecanismos. aprovechar de las desventajas, tratar de paliarlas y las ventajas tratar de aprovecharlas, ¿no es Sí. cierto? Ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Pero quería preguntarles también a los tres, si ahora sienten con Río Cuarto una competencia de mercado, de bienes, de servicios. Río Cuarto les queda mucho más cerca, tanto a los que quieren comprar, que antes a lo mejor por hecho de venir hasta Río Cuarto, la ruta, y desistían de venir a comprar Río Cuarto y lo compraban localmente. Hoy en lo textil, en la vestimenta, en gastos por ahí que son bastante cotidianos, tienen a Río Cuarto y tienen a Córdoba más cerca. ¿Eso notan alguna competencia? O sea, ¿dónde lo van a notar? En los ingresos por los tributos que cobran la actividad económica. Sí, Personalmente creo que Berrotarán está a 80 kilómetros de Río Cuarto. Es más lejos. Es probable que no suceda tanto eso. Pero sí, la gente de nuestra localidad tiene una vinculación directa con Río Cuarto en trámites con organismos nacionales, provinciales, Claro. o sea, algunas especialidades médicas. Y puede que algún artículo, alguna cuestión se venga a la ciudad a comprarlo. Pero la verdad que muchos de nuestros comercios compiten de manera bien con los de la ciudad, ¿no? Pero sí, creo que por el momento eso no lo hemos notado, sinceramente. Ajá. En el caso de ustedes, En el Fernando, caso nuestro siempre fue por la Competencia. proximidad, era competencia Río Cuarto. Sí, claro. De hecho, bueno, creo que esto indudablemente que son factores que influyen, cada vez se hace más, digamos, la seguridad que te da hoy subir a la ruta, más los tipos de vehículos que hay, el tiempo cada vez más corto, y bueno, yo creo que sí son factores que influyen, pero bueno, ahora justamente hay rubros en los cuales se le complica un poco más, y hay otros que bueno, hay que siempre ir agudizando un poco el ingenio, obviamente. Esto Sí, seguro. nosotros como municipio son herramientas, son datos que uno puede conocer, pero que indudablemente no tenés muchas herramientas como para poder cambiar la idiosincrasia de la gente, digamos, porque Sí, esto es lógico que bueno, cada cual tiene la libertad, y yo creo que bueno, está en eso justamente, en tratar de ver cómo nos vamos ayornando con el tiempo, pero particularmente hoy creo que en reglas generales siempre hay rubros que son específicos, y bueno, por ahí hay indudablemente que hay la cercanía a las ciudades siempre hace una competencia complicada, porque no vas a llegar nunca a estar parejo en eso, pero en otras cosas creo que el servicio que tienen los mismos dueños, bueno, han ido generando distintas políticas para poder atraer al cliente, que no se tenga claro. Competir un poco con esa... Sí, en el caso de Baigorria también, es decir, a pesar que vive más gente, se ha incrementado la población, se han abierto pubs, se han abierto restaurantes, se han abierto más negocios, está funcionando, sin duda que la cercanía realmente afecta. Hoy claro. Sí, ustedes son los de más Río Cuarto a afectados. Baigorria tengo prácticamente 18 minutos, entonces sin duda que la gente a veces viene mañana, a veces mañana y tarde, y sin duda que debe aprovechar ese momento, ¿no? Claro. Pero bueno,
es la realidad. Es la realidad, hay que adaptarse. ¿No hay una pérdida de identidad de los pueblos a partir de la autovía? Porque antes uno pasaba por Alcira Gijena, por Berrotarán, por Elena. Hoy en día para muchos se le, digamos, si lo pasa de noche ya desaparece, pues no ve ni los carteles o ve la luz y no sabe qué población es. Y sí, todas esas cosas indudablemente que ha ido cambiando, todos estos progresos de lo que coincidimos todos, no lo podemos frenar, está, y tenemos que acomodarnos. Yo creo que, bueno, justamente ese tipo de cosas, sí, siempre está en el riesgo y bueno, siempre creo que los comercios, uno por ahí charla con gente, dice, yo paro en Gijena, sigo parando porque compro los salamines en tal lado, en la tal panadería. Es decir, la gente que conocía el comercio sigue parando. Pero bueno, también las personas que pasan por una ruta, si no ve un cartel no sabe dónde está. Creo que hay una cosa que hemos hablado de la autovía, que todos, el beneficio de lo que significa tenerla, creo que, bueno, por supuesto que son los tiempos que también tiene la provincia para ejecutar, pero creo que también el tema de lo que tiene que venir, que es la iluminación, que es un compromiso que se había tomado, al menos con Alcira Gijena, Osvaldo Botero, creo que esto, bueno, indudablemente por una cuestión de seguridad, y que esa, seguramente, bueno, nosotros estamos ya trabajando con la provincia para un acceso más directo al pueblo, no solamente, o sea, de los tres que tenemos, el que está en el centro de la rotonda central, bueno, nosotros vamos a tener un acceso mucho más directo, porque, bueno, vamos a hacer un atajo ahí, o sea, va a quedar en la intersección de la ruta E90 con la autovía. Bueno, lo que hoy hay un boliche bailable donde estaba, bueno, eso va a quedar muy, muy cerca de la autovía, nuestro acceso, así que bueno, tratar de que comercialmente también le demos la posibilidad a la gente que está ahí para desarrollarse ahí. Claro. Sí, más allá de lo que tenga que hacer la provincia en cuanto a iluminar, y que creo que de hecho una vez terminada el trazado total, se encargarían de iluminar las rotondas, y es un compromiso del gobernador. Pero sí creo que debe ser por parte de los municipios planificar esto y armar cartelerías, darle mayor fluidez a los ingresos, como recién decía Fernando, ¿no? Pero la identidad... Hay que vender más los pueblos. La identidad la damos lo que vivimos en cada pueblo, o sea, el espíritu que tenemos cuando viene un visitante, cuando para alguien en algún comercio, la buena atención, me parece que no se va a perder Este todo. dicho ese que la crisis agudiza el ingenio. Sí, O sí, sea, Pero tiene que agudizar. a pesar que la autovía está hecha un 94%, y yo creo que a fines de octubre está en su totalidad, Totalmente. yo creo que después los intendentes nos tenemos que sentar y la provincia, o no sentarnos, pero la provincia tiene que señalizar mucho más la autovía, no solamente iluminar la rotonda, ¿no? Porque yo creo que tiene que estar iluminada sí o sí, pero tiene que señalizarla mucho más. Yo creo que, yo lo he discutido varias veces con autoridades provinciales, porque me dicen la autovía está hecha para 110 kilómetros, perfecto. Yo te doy a vos un vehículo y hay momentos que vos no vayas a 110, anda a 95 Es fuerte, y 100, es fuerte. y es una caja de sorpresa. De Y noche llegando realmente te desorientas muchísimo. Yo creo que con una buena iluminación, una buena indicación, y nos guste o no, de vez en cuando la caminera un poco, creo que eso va a solucionar bastante. Pero yo espero que en esta etapa posterior de la inauguración del 100% de la autovía venga de la mano la iluminación, la indicación, porque es importantísimo todo en la parte de la noche, es importantísimo. Yo les quería preguntar eso porque... Después de la pausa, ¿puede ser? No, después de la pausa, Bueno, le hago una pregunta. vamos a marcar la pausa, ya regresamos con los intendentes de estas poblaciones, de Coronel Baigorria, de Alcira Gijena y Berrotarán, haciendo referencia sobre el impacto de la autovía. Continuamos analizando los impactos de la autovía, la ruta 36, este nuevo trazado sobre los distintos pueblos que conforman la traza. Y bueno, estábamos charlando sobre casualmente estos impactos, y había quedado con Néstor el tema de la iluminación, que esto le falta seguridad, pero mi pregunta era si ustedes notan que hay demasiados accidentes para hacer una autovía, y que por qué el trazado es con tantas curvas. Si alguno de ustedes tiene la respuesta a eso, que nos hacemos muchos de Río Cuarto, en muchas charlas, uno manifiesta ese tipo de inquietud. Sí, hace unos meses atrás, pues sabrás que nosotros teníamos un alto porcentaje de accidentología saliendo del lado sur de Coronel Baigorria.
Se frenó un poco, yo creo que ahí había dos problemas, el tema de la señalización, apenas uno pasaba el acceso sur, el tema de la señalización, la curva que tenía la autovía y la velocidad con que iba. Bueno, ahí fue una de las primeras que se señalizaron con ojo de gato, se puso más cartelería, eso ayudó un poco, y la presencia de la caminera también ayudó un poco, claro. Eso, ¿no? Pero bueno, ha bajado los accidentes en esa zona, pero yo creo que esos eran los factores, la velocidad, y faltaba señalizar toda la parte del acceso sur, ¿no? ¿Usted tiene respuesta para eso? O sea, ¿es así? Comparto totalmente lo que dice Néstor, digamos, pero esperamos que en los próximos meses, cuando se esté terminando la autovía, se termine de regularizar el tema señalética que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que también un poco la cuestión educativa va a primar en esto, respetar los excesos de velocidad, y pasa por eso, claro. también. Ahora con respecto al que van tema a pegar porque ahora son de distintos partidos. Entonces, hay que aprovechar para... No, de ninguna manera, hay mucho respeto. Si esto es algo... No, pero es más, iba a decir que coincido con él. O sea, y te arrepentiste. No, para nada, no, al contrario. Pero digo, seguramente que los ingenieros, los que han diseñado, la deben tener muy clara, pero que creo que para todos coincidimos, la cantidad de curvas y contracurvas que tenés, yo me parece que ya está hecha, obviamente, que seguramente ha estado pensado, pero que todos nos preguntamos, cuando vos subís la ruta, ¿para qué tantas curvas y contracurvas? ¿Debería haber sido más recta? Sí, seguro. Yo la verdad no tengo la respuesta, pero sí, las preguntas me la han hecho, y bueno, no he tenido, no sé ustedes, pero creo que en eso... creo que también toda esta cuestión de accidentes, obviamente que siempre está la imprudencia cuando uno se sube a un vehículo, y más los vehículos que tenemos hoy, que cuando te das cuenta estás por encima, superior a los 110 kilómetros, y cuando tenés que frenar, bueno, ya tenés encima todo este tipo de curvas. Pero también lo bueno es que, bueno, hay que darle los tiempos, lógicamente, lo que es iluminación, pero que también hubo accidentes con respecto a la banquina. Yo recién lo decía, que se está trabajando, lo están consolidando. Bueno, por ahí uno tiene impaciencia de dar respuesta cuando alguien te pregunta por qué todos los accidentes, pero creo que también valorándola la obra es excelente. Y bueno, hay que tratar de ir acomodando las cosas, darle los tiempos, y por supuesto, de la parte que nos toca a nosotros, bueno, tratar de colaborar para que siga mejorándose. El anterior gobernador de la Sota había señalado en reiteradas oportunidades que había dificultades de expropiar los terrenos, es decir, que los productores cedieran a la provincia algunos terrenos. ¿Cree que también puede ser por esa situación que tiene tanto? Le pregunto a los tres. Puede ser también, pero sin duda, a ver, también pero debe haber también algún factor técnico, ¿no? Porque también de terreno y de escorrentía, de suelos. Sí, porque curva y contracurva no tenés tanta hectárea. Aparte, es lógico, puede haber sido, pero ves que en lugares hay un terreno tremendo que se ha dejado entre una mano y la otra, y en otros está los divisores, eso no los guarda, y los divisores, eso de cemento. Bueno, seguramente ahí debe haber existido la imposibilidad de poder expropiar o comprar, o no de haber llegado a un acuerdo, que se usó muy poco terreno, con esos divisorios es mucho menos el terreno que hay que expropiar. Que por ahí uno también se pregunta por qué en tantos lados mucho espacio. ¿Y ustedes conocían esas cosas técnicamente? Productores cercanos a sus pueblos que no querían vender, no querían ceder sus tierras. Yo conozco de uno o dos, pero que bueno, que la provincia puso las reglas de juego, y me parece que es lógico cuando tiene que haber un crecimiento y una obra. Se declara interés social. Por supuesto, pero que sin duda yo creo que todos coincidimos, ¿no? De que realmente esta obra de la provincia, que sin duda también ha tenido un aporte a la nación, ha sido una obra que es realmente tremendamente importante. Yo creo que una de las obras más importantes que hemos tenido los pueblos de la Ruta 36, ¿no? Sí, una demanda social de muchos años, y por fin tuvo una respuesta, ¿no? Sí. Un tema, digamos, algo en común que también Río Cuarto, el campo es el principal motor de la realidad de cada uno de ustedes.
¿Invierte el campo en los pueblos? ¿Derrama en los pueblos el excedente? Sí, nosotros hemos tenido algunos crecimientos de inmuebles, de construcciones de vivienda, ¿no? Hemos mejorado a años anteriores, ¿no? Tampoco es una cosa, pero en el caso nuestro hemos notado, lógico, a ver, para nosotros que una persona del campo se realice, o en el año se realicen una o dos viviendas, tres, para nosotros es importantísimo. Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos 1.400, 1.500 habitantes, Sí, ¿no? sí, mi pregunta atiende eso, va a eso, digamos, Sí. invierte en el pueblo, derrama su excedente en el pueblo. Casualmente, no sé si en todos los casos. No, yo creería que no, ¿verdad? Es un poco el reclamo que hacía el otro día cuando presentábamos este complejo regional que queremos instalar, un poco pedirle al inversor local de Bertarán que invierta más en la localidad. Coincido con Néstor en cuanto a la construcción de viviendas, mejoramiento, en algunas cuestiones, pero sabemos que el grueso, el remanente grueso, la plata importante del ahorro, deriva hacia lugares, zonas rurales alejada de Bertarán o inmuebles concretamente en Río Cuarto o concretamente en Córdoba. Por eso digo, por ahí es un poco, nos estará faltando a los gobiernos locales de incentivarlo, de tratar de buscarle algún panorama comercial que les beneficie, pero es un reclamo que le he hecho obviamente a los inversores locales. Muy bien. Y bueno, yo la verdad que, bueno, obviamente que la economía de los pueblos es agrícola-ganadera y la ganadería también se está sumando. Pero nota que cuando el campo le va muy bien, al pueblo le va muy bien, y cuando le va muy mal, le va muy mal, o no es tan fluctuante. Le va siempre no, igual. creo que no es tan fluctuante. Claro. Yo creo que las economías que tenemos, yo lo dije una vez cuando inauguramos el parque industrial, de todos los camiones que se va como materia prima que se sacan de los campos y se va, en cada camión también va la ilusión del trabajo de mucha gente. Entonces, pero no depende solamente de la gente del campo, no le vamos a hacer el cargo de ellos. Obviamente también ha habido políticas a nivel nacional que no ayudaron para que la gente pudiera trabajar o pudiera sus expectativas para poder hacer otras cosas. Creo que hasta que no se le dé valor agregado a la materia prima que se va de los pueblos, bueno, por supuesto que la gente va a tener poco trabajo, porque bueno, es así, es la economía que tenemos. Entonces, tienen que ir a las grandes ciudades a buscar trabajo y bueno. Pero parece que ser que los productores agropecuarios no tienen la otra capacidad, digamos, de invertir para darle valor agregado a su propia producción, digamos. Son muy contados los propios. Y eso también lo hace la idiosincrasia de cada pueblo. Claro. Por ahí lo digo yo de Giguena y vas a Cabrera o de ese, es distinto. Claro, son distintas. Por ejemplo, en el caso nuestro de Baigorria, nosotros tenemos 2 o 3, digamos, lo que antes llamaban estancias, ¿no? Es decir, lugares que son de 2.000 o 3.000 o 3.500 hectáreas de campo y que hoy ya no hacen tanta ganadería y tampoco trabajan mucho los campos, es decir, digamos, claro, propiamente ellos, ¿no? Sino que lo alquilan. Entonces eso, como dice Fernando, es decir, mucho se ha perdido la mano de obra de ese. Claro. El problema nuestro es que tenemos 2 o 3 propiedades grandes, no menos de 2.500 hectáreas, que hoy prácticamente se alquilan. Que no son tan locales. Lo que llamaban antes las estancias, Claro, ¿no? claro. Bueno, Siguen siendo estancias. En esta oportunidad dialogamos sobre la autovía, el impacto de la autovía, y bueno, seguramente nos vamos a estar juntando para hacer un programa, hablar de la realidad de cada uno de sus localidades, sus pensamientos. Así que muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec de Supermercados Sanz. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Hoy vamos a hablar, aprovechando de lo que uno aprende en la asistencia a congresos, a cursos. Anduviste en un congreso en Bruselas, donde has traído el concepto de la modernización de los impuestos, ¿no? De la tributación, algunos aspectos que hacen a esto de las innovaciones tecnológicas y cómo hay que ayornarse desde la parte tributaria. Así es, estuve en un congreso de Derecho Tributario Internacional en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y bueno, el curso fue dictado por prestigiosos tributaristas de Alemania y de la Comunidad Económica Europea, y se han introducido novedosos conceptos dentro de la tributación, y es muy conocido los principios de la tributación, y uno de los más importantes es el principio de legalidad. Es decir, traducido al normal de la gente, no hay impuestos sin ley. En la República Argentina,
La potestad tributaria está concebida en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde el Congreso, mediante la sanción y la publicación de una ley, determinará la gravabilidad de los tributos. Y ahí confeccionará la ley de fondo mediante hecho imponible, sujeto pasivo, etc. Por lo tanto, eso se llama principio de reserva de ley. ¿Qué es lo que es la moralidad fiscal? El concepto de moral fiscal está en contrapuesto al principio de reserva de ley. ¿Está permitida la planificación fiscal? Por supuesto que sí. La planificación fiscal en la República Argentina se encuentra permitida. ¿Y qué significa? La planificación fiscal es la estrategia que pueden realizar los contribuyentes bajo el amparo de la ley para disminuir la base imponible del tributo. Es decir, pagar el impuesto en la justa medida. Es decir, que se permite una planificación a través de los asesores tributarios para tratar de disminuir los costos tributarios siempre al amparo de la ley. En Europa han acaecido distintos casos de planificación fiscal demasiados complejos, pero muy conocidos, como son el de Apple, como son el de Starbucks, la cadena de café, y de Amazon, que son distintas tiendas, donde han realizado planificación fiscal y han movido los beneficios a distintas jurisdicciones a efecto de evitar menor imposición tributaria. Para ello, los países que forman parte de la OCDE, que la Argentina, si bien no forma parte de la OCDE, lo va a formar en cualquier momento, han adherido a la denominada Action BEPS. ¿Qué son las Action BEPS? Lo vamos a traducir. Las Action BEPS son evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Ello, traducido, para que la gente lo entienda, es cuando las distintas empresas llevan sus beneficios económicos o utilidades contables a distintas jurisdicciones donde son de baja o nula tributación. Por ejemplo, ¿qué hizo la multinacional Apple? Llevó efectivamente mediante planificación fiscal las utilidades que estaban grabadas en Estados Unidos al 35% en impuesto a las ganancias, las trasladó a Irlanda, donde están grabadas al 12,5%. ¿Y tan ligeramente llevan las utilidades de una jurisdicción a otra? No, evidentemente hay una planificación fiscal bajo el amparo de la ley que se llama tax ruling. El tax ruling es cuando un contribuyente se sienta con un Estado y llegan a un acuerdo de la tasa de impuesto que va a pagar esa multinacional en ese Estado. Bueno, la OCDE, a través de Action BEPS, ha determinado que los tax ruling perjudican a otros estados y que es amoral en el ámbito de la fiscalidad internacional. Entonces, las BEPS son las acciones que llevan adelante para que las multinacionales, como en este caso Starbucks y Apple, no trasladen beneficios a otras jurisdicciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lo que pasa en el primer mundo, con el tiempo, llega a Latinoamérica, llega a la República Argentina, llega a Córdoba y a Río Cuarto. A veces no llega siempre lo mejor. Veremos de qué se trata, porque la moral fiscal indica que los contribuyentes no podrán planificar la baja de la base imponible para tributar lo justo o disminuir costos fiscales. Ahora bien, cuando un contribuyente tiene facturas apócrifas, ¿es planificación fiscal? No, eso es evasión. Claro, es otra cosa. La planificación fiscal es, por ejemplo, facturación entre un grupo de empresas dentro de la República Argentina con distintas fechas de cierre a efecto de trasladar costos y beneficios a las empresas para disminuir la base imponible. Eso está permitido. El día de mañana, si se emplea el concepto de moralidad fiscal, no va a ser permitido. Ahora bien, los contribuyentes que le exijan moralidad fiscal,
le exigiremos al Estado Nacional también moral en la aplicación del gasto público. Perfecto, Hernán. Muchas gracias, ha sido muy claro. Buenas noches. Buenas noches.